Esto que vais a presenciar es verdaderamente asombroso, pero lo más impactante de todo es que es absolutamente cierto. Llevo años advirtiéndolo, mencionándolo una y otra vez, señalándolo sin descanso, y aún así, la mayoría de la gente se negaba a verlo. Sin embargo, el tiempo siempre pone a cada uno en su lugar y hoy la verdad ha salido a la luz de manera innegable. Durante mucho tiempo, Belén Esteban ha sido considerada una de las figuras más queridas de la televisión en España. Ha disfrutado de un nivel de popularidad que parecía imposible de derribar, protegida por un aura de autenticidad que muchos creyeron real. Pero, como tantas veces ocurre, la imagen que se proyecta al público no siempre coincide con la realidad. Desde hace años, he estado señalando sus actitudes, su comportamiento y la forma en que trata a las personas a su alrededor. Pero cada vez que lo hacía, me encontraba con el mismo problema. Su influencia en la televisión y su estatus de intocable hacían que cualquier crítica hacia ella fuera recibida con incredulidad o incluso rechazo. Sin embargo, en los últimos tiempos, su verdadera cara ha quedado al descubierto de manera tan evidente que ni siquiera aquellos que antes la defendían pueden seguir ignorándolo. Las redes sociales han estallado, Twitter se ha llenado de mensajes en su contra, los espectadores han comenzado a despertar y ya nadie puede negar lo evidente. Hoy es miércoles 5 de marzo, y aquellos que seguís este canal desde hace tiempo sabéis perfectamente que llevo muchísimo tiempo advirtiéndolo. No es algo que haya salido de la nada, no es un ataque repentino, sino una verdad que siempre ha estado ahí, esperando ser vista. Durante años, Belén Esteban ha jugado con la ventaja de tener el respaldo absoluto de los medios en los que trabajaba. Era protegida, encumbrada, defendida a toda costa, y cualquiera que se atreviera a cuestionarla era rápidamente desacreditado. Pero ahora, las cosas han cambiado. Ya no hay un aparato mediático lo suficientemente fuerte como para seguir encubriéndola, porque las pruebas son irrefutables. A lo largo de los años, me ha atacado, me ha desprestigiado, ha intentado apartarme de la televisión de todas las formas posibles. He sido testigo directo de su prepotencia, de su forma de manejarse en los platós, de cómo impone su voluntad sin importar a quien tenga que pisotear en el proceso. No he sido el único. Muchas personas han pasado por situaciones similares, pero no todos han tenido la oportunidad de hablar o la valentía de hacerlo. Yo sí, y por eso estoy aquí, para contaros la verdad que muchos han querido callar. Las imágenes que os voy a mostrar son la prueba definitiva de lo que llevo denunciando durante años. En este vídeo vais a ver a Belén Esteban en su estado más puro, sin la máscara que ha usado durante tanto tiempo. Vais a presenciar su verdadero carácter, su manera de dirigirse a los demás, y lo más importante, vais a notar cómo incluso sus propios compañeros han comenzado a darle la espalda. Porque la diferencia entre antes y ahora es que ya no cuenta con el apoyo incondicional de quienes la rodeaban. Ahora, incluso aquellos que antes la defendían empiezan a distanciarse. Y es que, cuando la verdad es demasiado evidente, no hay justificación posible. Uno de los momentos más impactantes del vídeo es el testimonio de Gonzalo, un chico argentino que ha venido a España con la esperanza de labrarse un futuro. Un joven trabajador, humilde, que solo busca salir adelante y que, a pesar de su buena actitud, se ha encontrado con un ambiente hostil. En sus palabras se percibe un miedo genuino, la certeza de que, si dice algo indebido, podría haber consecuencias. ¿Por qué? Porque sabe el poder que tiene Belén Esteban dentro de la televisión y lo que es capaz de hacer con aquellos que se le oponen. Lo que dice Gonzalo no es una opinión, es un testimonio real, el reflejo de una situación que se ha repetido con muchas otras personas que han tenido la desgracia de cruzarse en su camino. El problema de todo esto es que no se trata de un episodio aislado ni de una simple controversia pasajera que en unos días quedará en el olvido. No, estamos ante un patrón de comportamiento que lleva años manifestándose, pero que, hasta hace poco, había sido ignorado o encubierto por los medios de comunicación tradicionales. Durante mucho tiempo, ciertas personas han intentado advertir sobre lo que realmente ocurría tras las cámaras, pero el aparato mediático se encargaba de sofocar cualquier intento de exposición. La narrativa oficial ha protegido a figuras como Belén Esteban durante años, vendiendo una imagen que ahora, finalmente, se está desmoronando. Lo más impactante de todo esto es cómo ha cambiado la forma en la que el público consume información. Antes, las cadenas de televisión tenían el control absoluto sobre lo que se veía y lo que no. Podían construir héroes y villanos a su antojo, manipular la opinión pública con guiones preparados y hacer que ciertos personajes parecieran auténticos, cercanos y carismáticos, cuando en realidad no lo eran. Sin embargo, la era digital ha cambiado las reglas del juego. Hoy en día, las redes sociales permiten que la verdad salga a la luz sin filtros ni censura. Ahora, la gente no solo consume televisión, sino que tiene acceso a múltiples plataformas donde se pueden contrastar versiones, ver pruebas y, sobre todo, compartir información sin restricciones. Y eso es exactamente lo que ha sucedido en este caso.
La imagen pública de Belén Esteban, que durante años se ha mantenido intacta gracias al respaldo de los medios, se está desmoronando como un castillo de naipes. No porque haya cambiado repentinamente, sino porque, por primera vez, la gente tiene acceso a la verdad sin que ésta sea manipulada. Durante mucho tiempo, la televisión la vendió como la princesa del pueblo, como alguien que representaba al ciudadano de a pie, que decía lo que pensaba sin filtros y que conectaba con la audiencia. Pero la realidad que ha estado oculta es completamente diferente. Ahora que las redes sociales han expuesto lo que realmente ocurre tras las cámaras, la reacción del público ha sido contundente. Una avalancha de críticas ha inundado Twitter, YouTube, Instagram y otras plataformas. Lo que antes era un secreto a voces entre los que trabajaban en la industria televisiva, ahora está al alcance de todos. La gente ha abierto los ojos y ha comenzado a cuestionarse si esa imagen de humildad y cercanía era realmente genuina o simplemente una estrategia bien elaborada para mantener su popularidad y seguir siendo una pieza clave en los programas de Telecinco. Pero, ¿qué ha cambiado para que todo esto salga a la luz ahora? La respuesta es simple: la gente ya no se deja manipular tan fácilmente. Antes, si los medios decidían encubrir a una persona o fabricar una historia a su favor, el público no tenía muchas alternativas para contrastar la información. Hoy en día, cualquiera con acceso a Internet puede ver con sus propios ojos lo que está ocurriendo. Y lo que se ha visto en los últimos días es demoledor. Si todavía no habéis visto las imágenes que han provocado este escándalo, os animo a que lo hagáis. Son impactantes, reveladoras y, sobre todo, dejan al descubierto lo que muchos sospechaban desde hace tiempo. Ya no se trata de rumores o de interpretaciones subjetivas, sino de pruebas concretas y evidentes de una actitud que ha estado presente durante años, pero que hasta ahora había sido ignorada o minimizada. Estas imágenes muestran sin filtros la verdadera cara de Belén Esteban, una cara que dista mucho de la que se ha vendido al público durante tanto tiempo. Pero antes de mostraros el vídeo, quiero aprovechar para recordaros algo muy importante. Este canal ha sido creado con el propósito de ofrecer una perspectiva diferente, de sacar a la luz verdades que los medios tradicionales intentan ocultar y de darle voz a quienes han sido silenciados por demasiado tiempo. Si aún no estáis suscritos, os invito a hacerlo ahora mismo. Es completamente gratuito y, además, si activáis la campanita de notificaciones, YouTube os avisará cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Vuestra participación es fundamental para que esta información llegue a más personas. Por eso, os agradecería muchísimo que dejaseis un me gusta en este vídeo. No os cuesta nada y, sin embargo, ayuda enormemente a que este contenido se posicione mejor en la plataforma y sea visto por más gente. Si os parece importante que más personas conozcan esta realidad, compartir este vídeo y dejar vuestro apoyo es la mejor manera de lograrlo. Ahora sí, llegamos al punto clave de todo esto. Lo que vais a ver a continuación es la prueba definitiva de que Belén Esteban no es la persona que ha intentado aparentar ser durante tantos años. Es el reflejo claro de lo que ocurre cuando alguien se siente intocable, cuando la fama y el poder ciegan hasta el punto de hacerle perder el contacto con la realidad. Se ha creído que podía actuar sin consecuencias, que su posición dentro de la televisión era inamovible y que el público seguiría creyendo en su personaje sin cuestionarlo. Pero la realidad siempre sale a la luz, y en este caso no ha sido la excepción. Lo más significativo de todo esto es que ya no estamos en la época en la que una mentira podía sostenerse indefinidamente. El público ha evolucionado. La gente ha aprendido a cuestionar, a investigar y a sacar sus propias conclusiones. No basta con que una figura televisiva diga que es una buena persona para que todos lo crean. No basta con que un programa insista en defenderla para que su imagen pública se mantenga intacta. Cuando las pruebas son tan contundentes, cuando la verdad es tan evidente, no hay campaña de marketing que pueda ocultarla. Por eso, hoy es un día clave. Porque lo que vais a ver en este vídeo es algo que cambiará para siempre la percepción que mucha gente tenía sobre Belén Esteban. Las imágenes hablan por sí solas. No hace falta interpretarlas ni analizarlas demasiado. Basta con verlas para entenderlo todo. Así que, sin más rodeos, os dejo con las imágenes que han sacudido las redes sociales y que han provocado una reacción sin precedentes. Lo que vais a ver a continuación lo cambiará todo. Lo más sorprendente de todo esto es cómo las circunstancias han cambiado y han sacado a la luz lo que muchos han preferido callar durante años. No se trata solo de una situación puntual ni de un hecho aislado que pueda quedar en el olvido con el paso del tiempo, sino de un patrón que se ha repetido de manera constante. Durante demasiado tiempo, ciertos entornos televisivos han estado marcados por una atmósfera en la que el temor, la presión y el control han sido más determinantes que la libertad de expresión o la transparencia. Es un problema que ha estado latente, pero que ahora ha explotado de manera incontrolable. Es imposible seguir disimulando lo evidente cuando las pruebas están delante de todos y cuando las personas que antes callaban por miedo han empezado a hablar.
Lo que antes se susurraba en los pasillos de las cadenas de televisión, lo que se comentaba en privado entre los propios colaboradores con miedo a represalias o lo que algunos trabajadores compartían entre ellos sin atreverse a decirlo públicamente, ahora está al alcance de todos. Es como si, de repente, el velo que cubría ciertas dinámicas hubiera caído y la gente por fin pudiera ver lo que realmente ha estado ocurriendo tras las cámaras durante tanto tiempo. La diferencia fundamental entre lo que ocurría antes y lo que sucede ahora es que, en la era de las redes sociales, nada puede permanecer oculto para siempre. Las audiencias ya no dependen únicamente de lo que se les cuenta en platós de televisión perfectamente controlados, sino que pueden contrastar información, analizar comportamientos y darse cuenta de que no todo es como lo pintan. Los espectadores tienen ahora la posibilidad de ver imágenes sin filtros, de acceder a testimonios que antes no salían a la luz y, sobre todo, de formar su propio juicio sin necesidad de que un programa se los imponga. Belén Esteban no es la villana de esta historia, pero tampoco es la víctima. Se ha movido durante años en un mundo donde el poder y la influencia pesan más que la razón, donde la fama se impone sobre la lógica y donde muchas veces la imagen pública es más importante que la verdad. Durante mucho tiempo, se ha creado un personaje alrededor de su figura que ha logrado calar en la audiencia, pero que poco a poco ha empezado a resquebrajarse. Es evidente que muchas personas han evitado hacerle preguntas incómodas, no por respeto, sino por miedo a las repercusiones. Es un temor que se ha instaurado en los platós, en las redacciones y entre quienes han compartido espacio con ella. Y eso es lo que realmente debería preocuparnos, que en un medio donde se supone que debe haber libertad de expresión, exista tanto temor a hablar con franqueza. No es normal que los propios compañeros de trabajo admitan en voz baja que tienen que medir cada palabra cuando se trata de Belén, que antes de formular una pregunta primero se pregunten si puede generar una reacción negativa, si van a recibir una mirada fulminante, si después del programa alguien les va a llamar la atención por haber sacado a la luz algo que no debía decirse. Durante mucho tiempo, esto se ha disfrazado como un simple carácter fuerte, como una actitud pasional propia de alguien que ha vivido muchas experiencias y que no se calla lo que piensa. Pero hay una línea muy delgada entre ser una persona sincera y generar un ambiente en el que el miedo es la norma. Algunos aseguran que Belén no es una persona autoritaria, que en el fondo es una buena persona, que simplemente se ha visto envuelta en situaciones que la han sobrepasado. Pero, si ese es el caso, ¿por qué tantos compañeros han admitido en privado que sienten temor al tratar ciertos temas con ella? ¿Por qué cuando alguien se atreve a cuestionarla, inmediatamente recibe advertencias a través del pinganillo para que no insista demasiado? Lo que ha sucedido en las últimas horas es un claro ejemplo de esta dinámica. Se ha hablado de una dictadura del miedo, y aunque algunos lo nieguen, la realidad está ahí para quien quiera verla. Los hechos hablan por sí solos. Ha habido momentos en los que se han intentado plantear preguntas legítimas, sin ánimo de atacar ni de ofender, pero la reacción ha sido desproporcionada. ¿Por qué? Porque en ciertos espacios, la verdad se ha convertido en un tema tabú. Mientras tanto, algunos compañeros de Belén Esteban han intentado justificar lo ocurrido, argumentando que ella es una persona profundamente emocional y que su reacción ha sido el resultado de su sensibilidad hacia ciertos temas que le afectan de manera particular. Es cierto que todos somos diferentes y que cada persona tiene su propia forma de manejar las emociones, pero esto no puede convertirse en una excusa constante para justificar comportamientos que, en muchos casos, no solo afectan la dinámica del programa, sino también las relaciones entre los propios colaboradores. Cada ser humano tiene sus puntos de vulnerabilidad, sus momentos de estrés y de tensión, pero cuando esas reacciones empiezan a generar un ambiente de temor y autocensura, se convierte en un problema mucho mayor. No se puede justificar el miedo que sienten los demás de hablar libremente, solo por el hecho de que alguien sea emocionalmente sensible. La televisión, como medio de comunicación, siempre ha funcionado bajo la premisa de que las emociones generan rating. Los momentos de conflicto, las peleas entre los colaboradores y las reacciones explosivas son los que más atraen la atención del público, pues generan tensión y, por ende, mayor audiencia. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ser un personaje que, por su naturaleza, genera debate y enfrentamientos, y ser alguien que, por su carácter y por las circunstancias que se crean a su alrededor, se convierte en un punto de inflexión que obliga a todos los que la rodean a andar sobre cáscaras de huevo, a medir sus palabras y a temer por las repercusiones de cada pequeña intervención. Lo cierto es que todos sabemos que los personajes más polémicos son los que más tiempo permanecen en la pantalla. Los conflictos venden, eso es un hecho. Y dentro de la televisión, las tensiones entre los colaboradores suelen ser lo que más atrae la atención. Pero esto no debe significar que el ambiente se vuelva tan tóxico que la libertad de expresión quede comprometida. La situación que se ha generado en torno a Belén Esteban ha ido más allá de la polémica, se ha convertido en un ambiente donde muchos temen hablar y donde cada palabra es sopesada para evitar una reacción negativa.
Si realmente no existiera una cultura del miedo que rodea a la figura de Belén Esteban, no escucharíamos a sus propios compañeros haciendo bromas nerviosas sobre lo que se puede o no se puede decir cuando ella está presente. Tampoco veríamos cómo se evitan ciertos temas o cómo se suavizan las intervenciones, incluso cuando estas no son ofensivas en absoluto. Es más, muchos colaboradores han comentado en privado, de manera nerviosa y a veces entre risas incómodas, que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice cuando Belén Esteban está en el plató. Esta situación ya no es nueva. Se ha venido repitiendo a lo largo de los años, con la misma sensación de temor y con la misma necesidad de esquivar ciertos temas. Esta es la consecuencia directa de una dinámica que ha permeado en el ambiente televisivo: el miedo a las reacciones desmesuradas de Belén. El problema no es que ella tenga una personalidad fuerte o que se muestre apasionada por los temas que le afectan, sino que esa pasión y ese carácter han generado un entorno donde muchos sienten que no pueden ser ellos mismos, donde cada comentario o cada pregunta puede tener repercusiones imprevistas. Lo realmente sorprendente es que esta situación no es algo reciente, ni mucho menos aislado. Ha sido algo que ha perdurado a lo largo de los años, donde hemos sido testigos de intensos enfrentamientos en vivo, discusiones que han cruzado límites y momentos de gran tensión en los que los colaboradores han tenido que lidiar con una situación incómoda en la que, por más que intenten mediar, las reacciones de Belén siguen siendo impredecibles. Sin embargo, lo más alarmante de todo esto es que, a pesar de todas estas situaciones, siempre se ha llegado a la misma conclusión: Belén Esteban sigue siendo intocable. Es como si fuera un personaje blindado, un ente fuera del alcance de la crítica. Es curioso cómo, incluso después de tantos episodios polémicos, parece que se le ha dado un trato distinto al resto de sus compañeros. Y esa es la gran pregunta que persiste: ¿por qué? ¿Qué tiene Belén Esteban que la hace intocable? ¿Por qué se le permite salir indemne de situaciones que, de ser protagonizadas por cualquier otro, habrían sido duramente criticadas o incluso habrían llevado a un cambio de actitud por parte de la dirección del programa? No es la primera vez que un personaje mediático se ve envuelto en una controversia, y tampoco es la primera vez que alguien dentro de la televisión genera reacciones polarizadas. Pero lo inusual en este caso es la forma en que, de manera sistemática, se ha intentado blindar su figura. ¿Por qué, a pesar de todas las polémicas que la han rodeado, se sigue intentando justificarla? ¿Por qué parece que las reglas del juego cambian cuando ella está involucrada? En el mundo de la televisión, cuando un colaborador comete un error, lo primero que ocurre es que se expone a la crítica, a veces incluso de manera implacable. Si alguien cruza una línea o actúa de manera inapropiada, el público lo sabe y los responsables del programa no tardan en hacer los ajustes necesarios. Pero con Belén Esteban las cosas parecen ser diferentes. No importa cuántas veces se haya excedido, no importa cuántas veces haya hecho comentarios fuera de lugar o haya reaccionado de manera exagerada. Siempre parece haber alguien dispuesto a darle una justificación, a suavizar su comportamiento, a encontrar una razón para disculparla. Lo que más preocupa es que este blindaje ha creado una atmósfera en la que la crítica constructiva se ha vuelto casi imposible. Aquellos que intentan señalar sus errores, sus fallos o sus reacciones desmesuradas, se enfrentan a una barrera casi impenetrable. Y lo más desconcertante de todo es que, durante años, el público no ha cuestionado este trato diferencial. La imagen de Belén Esteban ha sido tan cuidadosamente cultivada que muchos no se atrevían a ver más allá de la fachada. Pero los tiempos han cambiado. La audiencia ya no es la misma. Ya no es tan fácil manipular la percepción del público, ni hacer que todos acepten la narrativa oficial sin cuestionarla. Hoy en día, las redes sociales juegan un papel fundamental en la manera en la que nos informamos y nos formamos opiniones. Las pruebas están a la vista de todos, y las imágenes que antes se mantenían en un segundo plano, ahora son de dominio público. El público ya no se deja engañar tan fácilmente como antes. Cada uno tiene la capacidad de formar su propia opinión, de comparar las versiones y de llegar a conclusiones por sí mismo. Es por esta razón que el reciente giro en los acontecimientos ha tenido un impacto mucho más profundo y trascendental de lo que inicialmente podría haberse imaginado. La magnitud de lo que ha ocurrido es difícil de subestimar, porque ha desnudado algo mucho más grande que una simple disputa o un conflicto momentáneo en el mundo del espectáculo. Lo que parecía una situación aislada, o un simple incidente dentro de la dinámica habitual de los medios de comunicación, ahora ha sacado a la luz problemas mucho más profundos y preocupantes que afectan tanto a los participantes de los programas como a los propios espectadores que siguen cada uno de esos eventos. Las pruebas, por fin, están sobre la mesa. Y lo que antes solo podía ser entendido como un susurro en los pasillos o un rumor que circulaba entre los colaboradores y el público, hoy se ha convertido en un hecho irrefutable. Ya no se trata de suposiciones o de diferentes puntos de vista sobre un comportamiento o una actitud. No es solo una cuestión de opiniones personales o de percepciones que se basan en juicios individuales. Las pruebas son claras, están documentadas y, lo que es más importante, son públicas.
Lo que antes se intentaba ocultar, minimizar o justificar, ahora está expuesto para que todos lo vean y lo juzguen. Esto es lo que hace que el impacto de lo sucedido sea tan grande, la evidencia tangible que pone en evidencia una serie de dinámicas internas que hasta ahora habían estado muy bien protegidas por el velo de la confidencialidad y la manipulación mediática. Este cambio ha generado una ruptura monumental en la percepción que muchos tenían sobre Belén Esteban. Lo que antes se veía como un personaje carismático, que había logrado mantenerse en la cima de la televisión española durante años, ahora está siendo cuestionado en sus fundamentos más profundos. Y la pregunta ya no es si Belén Esteban tiene el carisma necesario para mantenerse en el ojo público ni si ha sabido construir su carrera mediática con éxito. La cuestión que ahora se plantea es mucho más compleja y fundamental. ¿Debería seguir tolerándose un comportamiento como el que ha mostrado, y debería continuar existiendo esa cultura del miedo que se ha ido generando a su alrededor? ¿Es ético que la libertad de expresión y el bienestar de los colaboradores se vean tan gravemente comprometidos por la presencia de una figura tan polarizante? Es una reflexión que va más allá del juicio hacia una persona en particular. Es una reflexión que invita a cuestionar las estructuras de poder que existen en la televisión, cómo se manejan las relaciones dentro de los platós de grabación, lo más importante, cómo esa cultura de miedo se ha convertido en algo que no solo afecta a los trabajadores, sino que también tiene un impacto directo en los propios espectadores que se sienten influenciados por lo que ven en pantalla. En muchos casos, los programas de televisión, especialmente aquellos de alto perfil, se presentan como una ventana a la realidad, un espacio donde los espectadores pueden sentirse reflejados o identificados con las situaciones que ven. Sin embargo, cuando esas situaciones se ven distorsionadas por dinámicas internas que favorecen a unas personas sobre otras, y donde se coarta la libertad de expresión, la relación con el público se ve irremediablemente afectada. No se trata solo de que los colaboradores no puedan expresar sus opiniones libremente, sino de que los propios espectadores empiezan a percibir una falta de autenticidad, lo que socava la confianza que tienen en lo que están viendo. Este tipo de ambiente, donde las personas sienten que tienen que caminar sobre cáscaras de huevo, no solo crea una atmósfera tóxica para quienes están dentro del programa, sino que también afecta la calidad del contenido, alterando su verdadera naturaleza. Además, es importante considerar que la televisión, especialmente la televisión de entretenimiento, siempre ha estado íntimamente vinculada a las emociones. Las emociones han sido siempre un motor fundamental que impulsa la audiencia, creando una conexión directa entre los espectadores y los personajes que aparecen en pantalla. Las reacciones emocionales, las discusiones acaloradas, las tensiones y los conflictos, a menudo son utilizados como una forma de mantener el interés del público, de mantener a la audiencia enganchada. Sin embargo, cuando esos mismos conflictos se utilizan de manera manipuladora, cuando la tensión es forzada o cuando se abusa del poder para intimidar y controlar el comportamiento de los demás, la autenticidad se pierde y la relación con el público comienza a deteriorarse. Es allí donde la ética en los medios de comunicación juega un papel crucial. La televisión, que alguna vez fue un espacio para mostrar la diversidad de opiniones y situaciones de la sociedad, puede convertirse en un espacio de manipulación, donde las emociones ya no son genuinas, sino que son artificialmente provocadas para generar controversia y maximizar la audiencia. El comportamiento de Belén Esteban, su forma de interactuar con los demás, ha sido un tema recurrente durante años, y es algo que ha sido tanto admirado como criticado. Sin embargo, la forma en que se ha manejado esta situación no solo pone en duda la figura de Belén como tal, sino que también abre una conversación más amplia sobre la cultura del miedo que se ha generado en torno a ella. La idea de que nadie se atreva a hablar libremente, de que se necesiten bromas o comentarios nerviosos para describir cómo los colaboradores tienen que medir sus palabras cuando ella está presente, es un indicio claro de que hay algo más profundo en juego. Si realmente no existiera esa cultura del miedo, si todos los colaboradores pudieran expresarse con libertad, sin temor a represalias o a que sus comentarios sean malinterpretados o utilizados en su contra, la atmósfera en el programa sería radicalmente diferente. En lugar de un ambiente cargado de tensiones no resueltas, habría un espacio donde se fomentara la comunicación abierta y el respeto mutuo. El punto más llamativo de todo esto es que esta situación no es un fenómeno reciente, ni algo que haya ocurrido de manera aislada. Se ha ido gestando durante años. Ha habido discusiones, enfrentamientos en vivo, situaciones incómodas que han quedado grabadas para siempre. Momentos en los que se ha notado la tensión en el aire, momentos de gran conflicto en los que, a pesar de todo, se ha mantenido la misma dinámica de protección hacia Belén Esteban. No importa cuántos desacuerdos haya tenido, no importa cuántas veces se haya excedido en sus comentarios o actitudes, siempre ha habido una justificación para su comportamiento. Siempre ha existido una especie de blindaje a su alrededor que ha evitado que se le cuestionara de manera seria, incluso cuando otros personajes públicos han sido sometidos a una crítica implacable por mucho menos. Este patrón ha sido inquebrantable, y es esta constante justificación lo que genera la sensación de que algo no está bien.
Cuando otros se equivocan, se exponen, se les critica. Pero en el caso de Belén Esteban, las reglas del juego parecen ser completamente diferentes. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que aún no tiene una respuesta satisfactoria. Lo más revelador, sin embargo, es que, a pesar de toda esta dinámica de protección, el público ha comenzado a ver las cosas de manera diferente. En una era donde la información fluye de manera instantánea, donde las redes sociales permiten que todos tengan una voz, el poder de la audiencia es mucho mayor que nunca. El público ya no es un ente pasivo que simplemente acepta lo que se le ofrece. Hoy en día, los espectadores tienen acceso a todo tipo de contenido. Pueden analizar, reflexionar y formar sus propias opiniones. La evidencia que se ha hecho pública, junto con las reacciones nerviosas de los colaboradores, ha tenido un impacto profundo en la percepción de Belén Esteban. Ya no se trata de lo que los medios tradicionales dicen sobre ella. Ahora, la conversación está siendo guiada por el público, y es este cambio lo que está realmente transformando la manera en que se percibe a la figura de Belén Esteban. Este fenómeno marca el inicio de una nueva era, no solo en la televisión española, sino en la forma en que las figuras públicas son percibidas y cómo las dinámicas de poder en los medios pueden ser cuestionadas por la audiencia. En definitiva, la percepción sobre Belén Esteban ya nunca será la misma. Esta es la lección que nos deja todo lo sucedido. El público tiene el poder de transformar la narrativa, de cambiar la dirección de los acontecimientos y de cuestionar la cultura de poder que durante tanto tiempo ha sido la norma. Y, aunque puede que algunos sigan justificando ciertas actitudes, lo cierto es que ya no se puede volver atrás. La percepción ha cambiado, y no hay vuelta atrás.